Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata, Rafael Osborne. Hoy en este día tendremos la exposición de la materia Arquitectura del Computador. La exposición de hoy trata del libro Upgrading, Repairing PC, de la 20ª edición. En este día, hoy estamos 16 de julio del 2016. Ante todo, vamos a ponernos como siempre en manos del Señor y ahí mismo empezaremos nuestra interesante exposición. Vamos a invitar a Cosme para que haga la oración y ahí continuamos. Aquí, Señor, para que tú le bendigas en este día, Señor, que tú me domines y control, Señor, de la exposición que estamos haciendo acá, Señor, que tú modeles cada una de las personas, Señor, para que tenga bastante conocimiento para ampliar en el tema. Que este libro que vamos a presentar, Señor, sea de máximo conocimiento, que tú lo permitas, Señor, que todo salga en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con lo que es, estamos en mi parte, vamos a presentar el libro de arquitectura Upgrading and Repairing PC. Mi nombre es Cosme Familia. Tenemos lo que es el almacenamiento magnético. El almacenamiento magnético se remonta a mediados de 1949, cuando un grupo de ingenieros de IBM empezaron a trabajar en base a los dispositivos de almacenamiento. El dispositivo de almacenamiento primario fue la tarjeta perforada con perforaciones para indicar las posiciones que se utilizaban en ellas. El dispositivo de almacenamiento más común, o sea, más importante que tenemos entre ellos el disco duro, DVD, unidad de disco y el CD-ROM. Estos son los más importantes que tenemos y más comunes. El protocolo de comunicación significa pequeña interfaz para computadora. También necesita una controladora para funcionar y se puede conectar y desconectar en caliente de cable. Datos que encontramos en 40, 50, 68 conectores. Por ejemplo, tenemos el protocolo del conector ID. En la imagen que está a mi espalda, que consta de un jumper, un conector de alimentos y consta de 40, 50 conectores podemos encontrar. ¿Cómo podemos elegir un disco duro? Por la siguiente manera: por su capacidad, por su velocidad de giro y por su interfaz de protocolo de comunicación. Por esas tres partes podemos encontrar un buen disco duro. Los avances del disco duro, podemos ver que desde el primer almacenamiento fue la tarjeta perforada, pero ya en la actualidad tenemos lo que es la cinta, disquete, CD, el disco duro y la memoria USB. Y por lo menos ya el último, que es en la imagen que está en cuadrito, donde están esos cuatro a mi espalda. El disco duro de mayor actualidad puede llegar hasta 4 terabytes y más de ahí, que ha ido aumentando cada vez más con mayor potencia y mayor calidad. La unidad de CD-ROM no es más que un dispositivo de almacenamiento que lo utilizamos, o sea, como quemador de CD, como le llamamos. Eso es un dispositivo ya de la actualidad, que lo podemos ver ya en todas las máquinas. Periférico de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida no es más que el teclado, el mouse, la cámara web y el escáner. Parte del teclado. El teclado consta de diferentes teclas, la de funciones y las demás teclas. Por ejemplo, aquí, en la imagen que está en mi espalda, tenemos el bloqueo de mayúscula, la tecla de control, barra espaciadora, la tecla de mayúscula, entrada y LED luminosos. El ratón o mouse y sus partes. Tiene un disco ranurado, tiene un rodillo, tiene una bola,
un detector, un diodo y un pulsador. El escáner es un dispositivo que capta las imágenes en digital y la convierte, capta las imágenes y las convierte en digital para plasmarla en papel. Tiene sus partes aquí. Tiene la tapa, cable de alimentación, puerto, tiene una cubierta, panel de botones, cama de cristal. La cámara web y la cámara convencional. Es la que utilizamos, por ejemplo, la que tiene la computadora para convertir las imágenes a digital. Otro dispositivo de entrada son los controladores de juego, ese es el dispositivo que utilizan los vendedores, que es un dispositivo magnético, la tabla de diseño y el lector de código de barra. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Buenos días, mi nombre es Elaine Martínez. Le voy a hablar sobre los fundamentos de la memoria. La memoria RAM, esta memoria es de acceso aleatorio, como también puede leerse, también puede escribirse y se caracteriza por ser volátil y que puede ejecutarse mientras que la computadora esté encendida. Memoria RAM, esta memoria es de solo lectura, y se puede almacenar datos. Memoria DRAM, esta memoria viene siendo, es parte de la memoria RAM. Esta trabaja en los módulos de la memoria RAM y otros dispositivos como la memoria principal del sistema. Velocidad y rendimiento. Para obtener velocidad y rendimiento debemos verificar los programas que tenemos y desacramentar el disco y añadiendo una memoria nueva a la computadora. Módulos de memoria son, los módulos de memoria son pequeñas placas con varios chips de circuitos impresos. Los bancos de memoria, en los bancos de memoria se guardan los chips disk, SIM, zip y DIMMs. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Francisco Peralta. Estamos aquí en la arquitectura del computador. Vamos a seguir con la exposición y sobre algunas partes de las computadoras y todo esto. En esta parte hablaremos sobre lo que es la energía eléctrica y algunos componentes, como es el power supply, el suplidor de energía. En esta, recuerda que es una de las partes más indispensables que tiene un computador, donde a través de recibe la energía, ya sea de 220 o 110, y esta la transforma a la energía necesaria que necesita la computadora, ya sea 12 voltios, 24 voltios y así. ¿Cuáles son las funciones primarias? Como ya dijimos anteriormente, es enviarle la energía necesaria al computador que éste necesita. De esta forma, el computador ya vendrá trabajando de una forma muy estricta, muy especial, y tendremos de esta forma que el computador, al recibir la energía necesaria, no se caliente ni llegue a dañarse. Carriles de voltaje. Al igual que como el carril de un tren, también pasa aquí. Esta parte va pasando la energía necesaria al computador, va pasando también parte de la información, porque esta energía va llegando al procesador, al disco duro y a todos los componentes que tenga el computador ya integrado. Factores de forma moderno. Como hay varios conectores
que está el ATX, el micro ATX, el flex ATX y el mini ITX. Estas son formas o factores de energía, dependiendo qué tipo de tarjeta madre usted tenga en su computadora. Los colores de los cables. En esto es muy indispensable saber, porque de esta forma, dependiendo de los colores de los cables, la combinación, lo que podemos es encender el computador, resetearlo, mantener el botón presionado para de esta forma el computador entienda de que necesitamos que se apague cuando tenemos algún problema dentro del sistema. Actualización del sistema. En esta parte, recuerde que ya sea cualquier sistema operativo, cualquier programa necesita cada X tiempo una actualización. A veces lo puede hacer por su cuenta automáticamente, o podemos nosotros mismos programarlo, sin importar qué sistema operativo estemos usando. La caja, o por su nombre en inglés case, es donde van todos los periféricos, llámese que casi todo entrada o salida que utilizamos en el computador, para darle una buena mejora al computador que vamos a utilizar. De esta forma tenemos ya la forma de cómo seguir navegando y seguir trabajando en nuestra computadora. Los procesadores AMD, recuerden que tenemos ya el Intel y tenemos procesadores, el AMD también, que son dos tipos, uno de los más famosos. Ya recuerden que el Intel ya ahora pasa a la generación i3, i5 y el último el i7. Ya el AMD tiene varios modelos y todo esto. El motherboard, que es la tarjeta madre, por su nombre en inglés, aquí están conectados lo que es el procesador, que a veces puede venir integrado, a veces no lo trae integrado, los slots de memoria, los canales ya para salida de video, de audio y de muchas cosas más. La memoria, que puede ser esta es la RAM, Read Access Memory, memoria de acceso de lectura solamente, y es la que permite iniciar el sistema en la computadora. Una vez que se apague, ya no guarda ninguna información, porque solamente es de lectura. La tarjeta de video, hay muchas formas, muchos tipos. Mientras mejor calidad de video tendremos. La tarjeta de sonido, que hay de 5.1, 7.1 y así, para tener varios conectores periféricos de salida del sonido. Sistema de montaje y desmontaje, ya como lo vemos aquí, ya lo que habíamos mencionado, disco duro y todo eso, son las que tienen ya en cuenta todo. Eso es todo, muchas gracias y que Dios les bendiga. Buenos días, mi nombre es Jairo Gregorio Tomás, estudiante de Sistema de la Universidad Dominicana UNIEM, recinto Puerto Plata, y mi tema a tratar son los diagnósticos, pruebas y mantenimientos. Para hacer un correcto diagnóstico, debemos, tanto en otras áreas del saber como en el sistema, debemos de saber el funcionamiento del sistema informático, así como, sobre todo, la parte crítica del funcionamiento. Así que para hablar un poco del POST, que sus siglas en inglés es The Power of Cell Test, el cual es una serie de programas estándar que se ejecutan luego del cuando arranca nuestra computadora. Esta serie de programas está grabado en la chip de la BIOS, lo cual hace una prueba, al momento de iniciarse hace una prueba de los principales componentes de la computadora. Luego, si encuentra algún error de una falla de un componente, pues nos lanza un error con su código mostrando, por ejemplo, como vemos aquí en la otra imagen, a mi izquierda, un error a causa del disco duro. De igual forma, tenemos otro software de diagnóstico, pero ya esto no es visible, lo que es el llamado código beep, que es el sonido típico que hace la computadora debido a que hay un componente mal conectado, no está funcionando correctamente.
En la mayoría de los casos siempre sucede cuando la memoria RAM no está funcionando correctamente. El típico pantallazo azul viene de sus siglas de Blue Screen of Death, que es el pantallazo azul de la muerte. Todo sistema operativo tiene un sistema interno, el cual se encarga de mostrarnos lo que son diagnósticos y soluciones de problemas de hardware. Entonces, este pantallazo azul lo que hace es que nos guarda diferentes informaciones acerca de los drivers y direcciones de memoria. Luego, la computadora arranca hay sistemas que son independientes del sistema operativo en sí, que son la carga del BIOS de la placa, la carga de la memoria de expansión y lo que es el Master Boot Records. O sea, a la hora de iniciar el post, también nos da una opción para entrar a configuraciones de la BIOS. Aquí podemos entonces asignar si queremos disco duro si queremos cambiar el disco duro secundario como primario, y así también posee esta función de Master Boot Records, cual guarda una lista de las placas de partición, así como la carga y la ejecución de ellos y el arranque. También guarda lo que es el volumen Boot Record, lo que hace es ejecutar las rutinas del sistema operativo activo. No dejar de mencionar, de sugerir lo que son tanto el mantenimiento del sistema como el mantenimiento físico de la máquina. Son muy importantes. Ya cuando trabajamos en una empresa necesitamos de que la máquina no deje de funcionar. Si no le damos mantenimiento físico, lo que estamos es esperando de que la máquina nos dé el problema ya con su vida ya por sí programada. O sea, es muy importante hacerle este mantenimiento físico, porque así alargamos, siempre mantiene en funcionamiento, un correcto funcionamiento, y alargamos la vida de la máquina. Así en esta imagen pueden ver un paquete de herramientas, porque deben de utilizar las correctas para no dañar ningún componente interno de la máquina. Incluso podemos ver aquí en el centro una lupa con una linterna, la cual nos sirve para retirar o reemplazar o reparar componentes muy pequeños. Luego, por último, les voy a dar algunos consejos de soluciones de problemas. Para lograr, si no hemos encontrado con un problema, para dicha solución, debemos siempre de usar nuestra idea deductiva y lógica acerca de cuál componente no está funcionando correctamente. Claro, principalmente siempre conociendo cómo funciona. Pero estos tres consejos son muy importantes a la hora de presentarnos un problema físico de la máquina. Por ejemplo, la reparación por reemplazo. Siempre, todo el que tiene una máquina se le aconseja de que tenga ciertos componentes en su casa, a la hora de que suceda algún problema o se dañe, se le pueda reemplazar fácilmente. Por ejemplo, como anterior dije, el código BIP, si nos indica de que nuestra memoria RAM no está funcionando correctamente, si tenemos otra memoria RAM de reemplazo, podemos seguir usando reemplazarlo y la máquina seguirá funcionando correctamente. La otra es aproximación de arranque, el cual esto es lo que quiere decir que tratar de arrancar la máquina con los mínimos componentes, así podemos encontrar cuál es el componente que está fallando. Y por último, vemos la renovación. Esto es simplemente que algunos componentes, con quitarlos y desconectarlos y volverlo a conectar, se puede solucionar cualquier problema. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Orquídea. El tema que voy a exponer es acerca sobre la interfaz ATA-ID. Es un estándar de interfaz más conocido como ID para la conexión de dispositivos. Podemos encontrar lo que es conector ID hembra en cable cinta plano y dos conectores ID macho en placa base. También tengamos lo que es ATA-PIN, es para conectar diferentes tipos de dispositivos. Una visión general de la interfaz ID, por ejemplo, tengamos un ejemplo de un programa C++, nos muestra lo que es la pantalla principal, y en la pantalla principal tengamos lo que es la ventana principal, menú principal, barra de herramientas, paleta de componentes.
En el diseño de fórmula nos muestra diferentes aspectos que le podemos dar a nuestro diseño. Y en el diseño de formulario podemos diseñar cualquier componente en lo que es en la ventana, y el SATA es un cable que tiene una mayor velocidad en los dispositivos, en lo que es la conexión. Modo de transferencia, PIO-PATA, es un tipo mayor rendimiento para la transferencia de datos a través de la interfaz PATA. Tengamos un ejemplo en lo que es la unidad ATA, a lo que es el CPU y la memoria RAM. En los comandos ATA tengamos diferentes tipos de comandos, o sea, es un conjunto de comandos. Eso es todo. Muy buenos días. En esta ocasión voy a tratar el libro Operating and Repairing PCs, capítulo 5, BIOS. BIOS es una interfaz de configuración en la computadora. Se utiliza en un firmware. Esta utiliza un CMOS RAM que se encarga de guardar la configuración del BIOS. Esta, como bien una memoria RAM, significa que es volátil, y para eso se utiliza una CMOS battery, que es esta que ven a mi espalda, que consta de 3 voltios y su duración es de 2 a 10 años, dependiendo del tipo de motherboard, la temperatura, entre otros factores. El BIOS se compone de diferentes elementos para su arranque. El primero es el POS, que verifica que el hardware esté en correcto funcionamiento. El setup es donde se configuran los diferentes parámetros de la computadora. El Bootstrap Loader es el que se encarga de iniciar o bootear el sistema operativo o otras herramientas. Y el BIOS, que es el firmware principal de este componente. Tenemos los diferentes fabricantes de BIOS, que son los OEMs, que no son más que aquellas empresas como fabricantes de computadoras como Dell, Toshiba, IBM, etc. El AMI BIOS es el American Megatrend Incorporated, es un fabricante americano de BIOS. El Phoenix Award BIOS es otro fabricante. Le voy a mostrar cómo actualizar una BIOS en este BIOS. Para empezar, se necesita que su computadora, si es una laptop, esté conectada a la fuente de corriente, porque si en caso de que se corte la energía, la BIOS quedará corrupta. Antes de continuar, también se necesita que todas las aplicaciones que no sean relacionadas con este proceso sean cerradas. Y otro detalle a tomar es que la computadora se apagará automáticamente. Luego, después que se tenga todo esto claro, se inicia a seleccionar el archivo de BIOS y empieza el proceso. ¿Cómo determinar la versión del BIOS? La versión de BIOS se encuentra principalmente en la pestaña Main o Principal, y tiene un valor numérico que significa cuál es la versión. Unified Extensible Firmware Interface, UEFI, es un tipo de BIOS que tiene una interfaz gráfica mejorada, como también otro tipo de mejoras, como por ejemplo la velocidad en el arranque, etc. Menús del BIOS. El menú de BIOS tiene como pestañas: la principal, avanzado, power, boot y salida. Aquí tenemos una captura de un BIOS donde se encuentran todos los diferentes parámetros en esta pestaña, ya sea la hora del sistema, la fecha,
También otros los dispositivos de arranque que se utiliza, el lenguaje, la contraseña del supervisor y del usuario, y también la memoria RAM instalada. En la pestaña Advanced está la velocidad del CPU, también la frecuencia, la cantidad de núcleos que tiene la cantidad en megabytes del cache, los diferentes dispositivos de entrada, ya sea teclado, mouse, USB, etc. En la pestaña Power tenemos el Power Management de la computadora, por ejemplo, que esta se apague automáticamente cuando esté en suspensión, como también la memoria del disco duro. Pasamos a la siguiente pestaña, que es Boot, donde se indican el orden de arranque de los dispositivos. Y por último, la pestaña Excite, que se pueden guardar los cambios de esto. Muchas gracias. Mi nombre es Arizal Ferminiel Toledo. Les estaré hablando del capítulo 10, Flash Remove Store, almacenamiento extraído Flash. En su principio, el antecedente, la historia. Esto comienza con la creación de Toshiba en 1984. Ellos contratan al doctor Fujio Musoka, el cual fue el que creó la memoria extraíble. Cuando Toshiba empieza su campaña para esto, contratan al doctor, él hace mucho invento para llegar a su fin. Ellos estaban buscando hacer lo que es un disco duro pequeño, el cual se llama Micro Driver, ellos estaban buscando hacer unos pequeños discos duros, el cual podían llevar en sus manos, llevar la información que sea. Eso era lo que la compañía Toshiba quería. Entonces, cuando Toshiba implementa esto, ellos pensaban que no iba a poder llegar a tanta necesidad que tenía el usuario. Entonces Intel roba la idea y comienza a hacer también memoria extraíble. Cuando comienzan a hacer la memoria extraíble, comienza una guerra entre estas dos compañías, las cuales son Toshiba e Intel. Existen varios tipos de dispositivos de memoria flash que han sido populares, incluyendo la siguiente: Compact Flash, CF, Small Media, ISME, Multimedia Card, MMC, Security Digital, SD. Compact Flash. Cuando la compañía Toshiba empieza con Compact Flash, que fue el doctor Fujitora que la trajo hacia la compañía Toshiba, comienzan ya lo que es los discos duros pequeños, como le dije, los micro drivers, que se conectaban a PC S-Card, que eran unas pequeñas ranuras para dispositivos de consola, videojuegos o dispositivos electrónicos. Después siguieron surgiendo para cámaras digitales, etc. También estas memorias Compact Flash eran, comparadas con las de ahora, eran las más pesadas y tenían un material más grueso, o sea, tenían menos dificultad de dañarse. Small Media, Small Media es una tarjeta de memoria estándar desarrollada por Toshiba en 1995 para competir por Compact Flash. La capacidad máxima de ese entonces era 128 MB. Cuando esta Small Media llega al mercado por Toshiba, era la competencia de Compact Flash, el cual era un poco más delgada y usaba un chip. O sea, tenía un lector que era tipo chip. Multimedia Card, MMC. Multimedia Card viene por Toshiba también, el cual era una memoria con un tipo de pines saltados, el cual estos pines tenían su código integrado. En ese entonces la memoria llegaba a 128 MB, etc. Security Digital no es más que la memoria de ahora, la memoria de novedad que todo usuario usa.
el cual viene para cámara, consola, todo lo que necesitemos. También podemos ver en alguna laptop, vienen con ese periférico que puedes conectar tu memoria, ese de estándar original, que es la de tamaño normal. Son 3 tipos de estándar. Ese de estándar normal, el cual es un tamaño de 12 centímetros, el cual se puede usar para cámara, consolas, etc. También tenemos la mini SD, esa se usa en PSP y juegos también para cámaras un poco más pequeñas. También tenemos lo que es la micro SD, lo utilizamos para celulares, el cual también viene en un portamemoria, el cual puedes introducirla, etc. Tenemos lo que es Optical Store, almacenamiento óptico. Ese es el almacenamiento que es en forma circular, que se almacena dando vueltas. Se escribe dando vueltas la información, el cual los discos duros también son así. Los discos duros tienen un almacenamiento óptico en el interior. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Meléndez y yo le estaré hablando de, como se llama mi compañero, de upgrading and repairing PCs. Estaré basado en el capítulo 13 y 14. Estaré hablando sobre el audio hardware. Hardware de audio, en principio, la compañía ya como IBM, que comenzaron en su introducción, lo usaban más para transmitir información que como lo utilizamos hoy en día para escuchar música y cosas así. Para escuchar música, ya algunos laboratorios, incluyendo a Creative, la fueron modificando hasta llegar a la que conocemos hoy, los 5.1 y la 7.1, que nos permiten una mejor calidad de audio y para entretenimiento, como para lo que nos gusta. Unos errores comunes en alguna tarjeta de audio, era que se cortaba el sonido. Esto se debía a algunas interrupciones en el hardware o que algunos drivers chocaban entre sí y esto dificultaba su procedimiento. Entonces, lo que se debía hacer era volver al driver anterior, si se le instaló un driver, y que el mismo sistema fuese buscando uno que se le adecuara a ella. La interfaz de entrada y salida. Entre estas tenemos los puertos Firewire. Estos puertos originalmente fueron utilizados en computadores de Apple y ya luego fueron globalizándose. Estaré basado ahora en el USB. Los USB fueron desarrollados a principios de los 90 y por ahí por los años 96 desarrollaron el USB 1.0, el cual no le dio muchos resultados. Ya en el año 1998 desarrollaron el USB 1.1, el cual sí le surgió con mucho efecto hasta la llegada de los 2.0 y el 3.0 actualmente desarrollados. En la actualidad hay más de 6.000 millones de periféricos que utilizan USB y se venden más de 2.000 millones diarios. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición. Mi tema a exponer del libro Upgrade and Repairing PC es el 3 y el 4. Tipos de procesador y especificaciones. El 4 es tarjeta madres y buses. Voy a empezar con el número 3 primero. Tipos de procesador y especificaciones. Historia del microprocesador. El cerebro o ingenio de una PC es el procesador, también llamado microprocesador o unidad central de procesamiento. El sistema tiene dos componentes que son bastante caros. El primero es el procesador y el segundo venía siendo la tarjeta de video.
Un procesador puede costar hasta 4 veces más que una tarjeta madre. Intel fue una compañía que fue fundada el 18 de julio de 1968 por dos estudiantes de feria de ingeniería llamados Robert Noyce y Morgan Moore. Inmediatamente ellos se hicieron socios y formaron esta compañía. Fue acreditada con su primera creación, la cual fue el primer microprocesador, y la segunda, el chip 4004. Aquí tenemos un ejemplo de especificaciones de procesador que usaba la compañía Intel. Aquí nos puede hablar de cuántos voltios puede traer un microprocesador, cuánto de arquitectura interna, puede ser de 16 bits, 32 bits, 64, así en adelante. La evolución del procesador en PC. Desde que salió la primera PC en el 1981, la evolución de los procesadores en computadores se ha concentrado en 4 principales áreas. Está en Increasing the Transistor Counts and Density. Esto quiere decir el aumento de cantidad de transistores y densidad. Tenemos Increasing the Clock License Speeds. También el aumento de la velocidad en reloj de ciclismo. Increasing the size of internal registers. Incremento o aumento del tamaño de los registros internos de bit. Increases the number of cores in single chip. El aumento de números en los núcleos de un solo chip. Aquí tenemos la evolución de los 16 bits a 64 bits. En el primer cambio de la evolución de la arquitectura interna de los procesadores, salió primero, Intel diseñó lo que es los 16 bits de los 286. Luego, Intel introduce lo que es la evolución interna de la arquitectura de los 32 bits, de los 386. Entonces, más adelante crea un chip llamado IA32. En el 1994 fue anunciado el IA64 para comenzar a desarrollarlo con sus detalles técnicos en el 1997. Su lanzamiento fue en el 2001. Tenemos ahí otro ejemplo de lo que son las especificaciones de los procesadores diseñados por Intel. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Lenny Acevedo. Antes de empezar quiero resaltar y agradecer. Resaltar porque es mi última exposición y agradecer a mi querido y respetado profesor Rafael Osborne. Y vamos a lo que vinimos. A mí me tocó el capítulo número 17, que es la red de área local. Para empezar, tenemos que definir qué es una red, que no es más que un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos electromagnéticos. Luego, ¿qué es una red de área LAN, o más llamada red de área local? Es una red de computadora que abarca en determinados sitios reducidos, como en área doméstica, en un edificio, etc. Luego tenemos, para utilizar la red LAN, el Internet, que es la red mundial en la cual es accesible a nosotros, en la cual tenemos un cliente y un servidor, que es un modelo de aplicación en la cual utilizamos, en caso, los elementos de hardware de una área local. Tenemos un modem, un switch, un switch AKMD,
un cable de par trenzado, una tarjeta ABC, un router y unos conectores. Hasta aquí mi participación. Gracias. Buenos días, vamos a continuar con mi exposición. Mi nombre es Juan Gabriel de León Jiménez. La parte que a mí me corresponde es hablar referente a un conjunto de temas. En esta parte podemos ver los keyboard application, que es prácticamente las aplicaciones que tiene el teclado. El teclado, como todos sabemos, es un sistema de entrada, el cual permite introducir datos dentro del computador, los cuales nos van a ayudar de una forma u otra a poder tener mayor conocimiento referente al mismo. Key combination. Hay un conjunto de combinaciones que permiten hacer una más facilidad en lo que es el teclado a la hora de nosotros combinar los datos y poder incrustar cualquier tipo de proceso en nuestro computador. Si podemos ver la imagen, vemos aquí como la tecla de inicio combinada con la R nos permite abrir un ejecutador de diálogo, el cual permite brindar un conjunto de código dentro del computador. Y no solo esto, sino que hay demás teclas del teclado, las cuales facilitan la función del mismo para que así el usuario pueda tener una sencillez y una facilidad y pueda sentirse en confianza. Porque ese es el proceso que tienen los teclados y otros componentes del computador. Tratar de brindar lo más posible facilidad al usuario y un buen uso. Diseño del teclado. El teclado, como todos sabemos, tienen distintos diseños. Hay teclados que tienen un diseño más fácil que otros, por lo cual lo hacen menos duradero, y hay otros que tienen un diseño más difícil. Ahora bien, cuando vemos aquí en la imagen, esto es un teclado un poquito más moderno y de una calidad más alta. Podemos ver una tecla de este mismo teclado, la cual tiene un spring. El spring permite que cuando se incruste el dedo dentro de la tecla pueda hundirse y hacer contacto con el botón en sí y darle una señal al sistema. Ahora, este mismo spring que vemos aquí va a devolver el teclado. Con el tiempo, los teclados suelen dañarse, y esto se debe a que este spring que devuelve la tecla hacia arriba surge porque el spring se deteriora y ya no le da la funcionalidad que el teclado en realidad necesita. Celular broadband es un conjunto de bandas y señales que tienen los teléfonos. Ya todos sabemos que los teléfonos y las compañías telefónicas han ido evolucionando de manera tal que el usuario pueda tener mayor acceso al internet. Este tipo de acceso que puede tener al internet es un acceso que va a permitir que el usuario pueda ingresar a aplicaciones, ingresar a la red, a video, etc. Por lo cual podemos ver aquí en la imagen que tenemos detrás cómo ha ido evolucionando desde un G, 2G, 3G, 4G y 5G que está todavía en proceso. Estos datos van evolucionando. Vemos que en 1980 solo era voz, luego mensajes, voz, datos, etc. Y hoy en día tenemos un teléfono que nos permite hacer de todo un poco para que el usuario pueda sentirse en confianza y tener un buen dispositivo a mano. Local Area Network. El Local Area Network no es nada más y nada menos que la red de área local. Esta red de área local es la cual está dentro de un dominio, dentro de un sitio en específico, como la red de área local de una oficina o de una pequeña empresa. Esta red de área local contiene un conjunto de instrumentos y dispositivos que permiten tener acceso a esta red. La red de área local, como continuábamos hablando, es una red de área local la cual permite dar datos dentro de un dominio, dentro de un servidor en específico o dentro de una oficina o un sitio o un pequeño negocio. ¿Qué pasa? Que las computadoras deben estar conectadas a esta misma red, pueden estar conectadas a los printers, los modems, las cámaras, etc. Y si también podemos ver hoy en día los videojuegos y las consolas también tienen acceso a la red, por lo cual el usuario puede descargar juegos, descargar datos, etc. De esto se trata lo que es la red de área local. Es un tipo de red que nos permite tener una red pequeña en un sitio en específico. El Wi-Fi no es nada más y nada menos que la frecuencia de datos de manera expandida, que hoy en día todos nosotros la conocemos. Este tipo de red o de internet que normalmente surge debido a la capacidad del dispositivo que puede emitir la señal de internet. Debido a que si usted tiene un dispositivo el cual no emite una alta frecuencia de señal, lamentablemente vamos a tener una señal o una frecuencia a internet un poco lenta. Por lo cual los dispositivos que tienen grandes empresas, las personas que tienen grandes empresas, pueden tener una mayor señal porque invierten en el dispositivo que desean para tratar de transmitir esta misma. Las condiciones de mejora de un sistema, todos conocemos que cuando uno tiene un sistema dentro de una computadora, es menester darle mantenimiento para que esta computadora pueda seguir hacia adelante. Los errores en el sistema. En el sistema todos conocemos que hay muchos errores y cada error tiene un código, de manera que este error brinda al usuario un conocimiento para que el usuario sepa en cuándo y dónde fue el problema.
Muchas gracias, hasta aquí mi exposición. Continuaré con la exposición del Brady. Disco magnético. Disco magnético, este sirve como soporte de almacenamiento para datos y archivos de información. Este almacena los bits de los archivos de información. Más alto, más alto. El codificador magnético es aquel aparato que se utiliza en los bancos, en la gasolinera, en los supermercados y ahora también se está usando en los colmados y almacenes. Este aparato no es más que un lector de banda magnética. Esta banda están sustituyendo a lo que son los códigos de barra. Aunque humanamente detrás solo podemos ver una bandita negra, pero detrás de la banda tiene un código, un número, que solo el codificador magnético lo puede descifrar. Esto se está haciendo, esta banda se está usando por seguridad de la tarjeta de crédito, ya que en la gasolinera, cuando se usaban los códigos de barra, la podían clonar y sacar un duplicado de la tarjeta y vaciar su cuenta. Esto se está haciendo por seguridad, que la banda han venido sustituyendo a los códigos de barra. Sensores magnéticos resistivos. Estas son aplicaciones relevantes son relevantes a las aplicaciones sin contacto. Estos no son más que unos sensores que se pueden activar ya sea con el calor, con velocidad. Estos sensores los usan en la carretera, en la rampa para el exceso de velocidad. Cuando un vehículo pasa de una velocidad que no es la prudente, entonces el sensor lo que hace que se activa y este mide la velocidad que pasa el vehículo. También lo podemos ver en las puertas de los supermercados, que cuando la persona va a salir, la puerta se abre. Esto es a través de una temperatura, ya sea fría o sea de calor. También en los hospitales, en las clínicas, se usan esos sensores magnéticos resistivos, donde es como un túnel que entra la persona para hacerle un análisis completamente. Este análisis se hace a través de un rayo. Es un rayo que analiza el cuerpo completamente. La persona se entra al túnel sin nada de metal, porque si el aparato detecta que la persona tiene un metal, automáticamente el sensor magnético resistivo no puede leer nada. Es decir, que hace una frecuencia entre el metal y el rayo que transmite el sensor. Run, Let, Esconde. Son secuencias de datos consecutivas que, aunque físicamente no podemos ver más que algunas ondas o algunas cifras o números, solamente vemos eso ahí, pero eso contiene una información, contiene unos datos. Ahí podemos ver el aparato que fabrica esos datos, que no se puede ver. Un ejemplo de cuando vamos al médico nos hacemos un cardiograma, un electrograma. Entonces, eso solamente lo puede leer una persona que esté capacitada para saber qué contiene ese documento, ese papel que se imprime. Esos son los resultados del análisis que se hace a la persona. Frecuencia de modulación de codificación. Es una técnica de transmisión de datos a través de una onda. Esto frecuentemente se usa, la onda no es más que una transmisión de datos, como son las radios, como son en la televisión. Aquí podemos ver que en el muelle, ahí tenemos como un diagrama de dónde sale y por dónde entra la información. La información, la onda la transmite a través de información. Entonces una radio la capta, la recibe y la convierte en audio. También esto se puede usar en las televisiones, que sale desde un punto hasta diferentes puntos estratégicos que la captan y la convierten
en imagen. Eso es una información entonces recibida por un receptor que lo que hace es que la modula y la codifica y la lleva a un punto específico hasta darle su toque final, que ya sea audio o sea imagen. Hasta que mi parte la persona que Muy buenos días, mi nombre es Marina Subervi Gómez y yo les voy a hablar acerca sobre los videos de hardware. En principio tenemos lo que son adaptadores de pantalla de monitores, lo cual tiene su dispositivo de entrada, adaptadores de video display. Estos son adaptadores utilizados para dispositivos de entrada y de almacenamiento, los cuales se pueden utilizar, son mayormente utilizados. Tenemos los diferentes tipos de adaptadores de video que podemos utilizar en lo que es un monitor, puede ser televisor también, que lo utilizamos. En los componentes de adaptador de videos tenemos un cable con sus 3 conectores, tenemos también los diferentes conectores, también tenemos los modems, que es para la conexión, memoria RAM de video. Esta es, a diferencia que se utiliza, es la memoria RAM, pero a diferencia es que esta es la memoria RAM para video, que viene integrada. Mantenimiento de los monitores, cada X tiempo se le debe de hacer un mantenimiento a los monitores, computador, para que tenga un mejor funcionamiento. Siempre que se vaya a hacer un mantenimiento, primeramente debemos de conectar el computador para que no haya ningún cortocircuito y no cause ningún problema. Los chipsets, podemos ver, el CPU con video integrado, este es para, viene con video integrado de almacenamiento también, que se puede ejecutar los procedimientos que se vayan a realizar. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Miguel de Jesús Félix Fernández Ricardo. A mí me va a tocar hablar un poco sobre lo que es la historia y el timeline, que es el de los computadores, y más un poco sobre eso. ¿Qué es el timeline? Bueno, el timeline es la historia de dónde inician los ordenadores, computadores y todo. Como pueden ver, la primera generación inicia desde el 1951 hasta el 1958, que esa eran tipos de ordenadores costosos, que no todo el mundo lo podía tener, que eran ordenadores grandes, que podían ocupar hasta un salón completo. Vienen evolucionando ya en el 1958 hasta el 1964, vienen evolucionando ya a la segunda generación, y ya eran un poco más pequeños, pero a la vez ya aún tomaban espacio y no eran muy accesibles, aún no eran accesibles, solamente empresas podían tener acceso a ellos. Ahí viene la tercera generación, que ya ahí fue un poco disminuyendo el precio, aunque aún era costoso para una persona poder adquirirlo. Viene ya haciendo eso desde 1964 a 1971. Ya desde el 71, que viene siendo la cuarta generación, que ya ahí se vino viendo lo que eran los microprocesadores, que eran de bajo precio, que ya algunas personas podían decir lo que eran ordenadores personales, que ya desde ahí comenzaron a tener bajos precios y ya las personas podían adquirirlos. Ya viene lo que es ahí viene lo que es la quinta generación, que es la que aún estamos viviendo, más la que viene. Es la quinta generación, que viene desde el 1983 hasta la actual, que vienen siendo los ordenadores que uno adquiere a bajo precio y ya
actuales. Y la actual, que ya son las laptops, son las PC portátiles, o sea, todo eso que uno lo puede adquirir a un bajo precio, no como antes que uno tenía que pagar una millonada para poder adquirirlos. Voy a hablarle un poco sobre lo que eran algunos que aportaron a la estructura, como era John Apple, que gracias a su caja de bone, o sea, de huesos, le decían John Bone, que era una caja de madera mediante varillas de marfil que podía hacer cálculos matemáticos. Eso fue, él lo implementó en el 1617. Blaise Pascal en el 1642. Eso era una caja que también permitía hacer cálculos matemáticos. Él era físico y matemático. Gracias a eso pudimos tener un avance en lo que era el timeline de las computadoras. Charles Babbage, que inventó otra máquina, una máquina que le permitía a las personas poder calcular matemáticamente las operaciones matemáticas y las operaciones matemáticas fue la otra palabra. Bueno, la primera computadora electrónica que fue creada por John Vincent Atanasoff y una asociación llamada la Clifford Berry. Eso fue en el 1937. Esa fue la primera computadora electrónica creíble, o sea, que podían creer, que le permitió a los militares mediante ese aparato descifrar y codificar códigos que no podían ser leídos mediante ese computador electrónico, que él lo llamó ABC, que significaba Atanasoff Berry Computer. Las computadoras modernas, que como les explicaba hace un ratico, en aquellos tiempos, las computadoras en aquel entonces, que era la primera generación, eran las computadoras grandes y eran lo más moderno en aquel tiempo. Muchas gracias. Aquí ha sido mi exposición. Hemos llegado a la conclusión de estos interesantes temas, arquitectura de computadoras. Vamos por favor, a darnos un fuerte aplauso por... Disfruten esto en su canal favorito. Chao. Just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.